Mi esposa me contó que su madre hace años se metió con un ex suyo y por eso se fue de la casa. Pero mi esposa me contó que su madre hace años se metió con un ex suyo y por eso se fue de la casa. Pero ahora, tras ver nuestras fotos de aniversario en redes sociales, ha comenzado a acosarme directamente en mi trabajo. Está loca. Está loca. Una suegra expulsada de la vida de su hija años atrás reaparece en la puerta de mi trabajo con una sonrisa ensayada y un escote desafiante, dispuesta a convertir mi matrimonio en el plato principal de su ego. Terminé archivando notas con lápiz labial en bolsas herméticas, recolectando grabaciones de gimnasios a las 7 de la mañana y contratando peritos informáticos para analizar capturas falsificadas. Mirando hoy la carpeta con sellos judiciales y órdenes de alejamiento sobre mi escritorio, todavía no entiendo cómo diantres terminamos metidos en semejante circo. Llevaba 2 años felizmente casado con Natalia en una rutina que rozaba lo perfecto. Ambos habíamos logrado construir un hogar tranquilo, basando nuestra relación en una confianza absoluta y sin espacio para los dramas innecesarios. Sin embargo, detrás de esa paz familiar existía un fantasma del pasado que Natalia procuraba no nombrar jamás. Se trataba de Paula, su propia madre, una mujer cuyo narcisismo y necesidad de validación no conocían límite alguno. Yo conocía cada detalle de esa grieta desde el primer día en que empezamos a salir seriamente. La historia familiar que fracturó esa relación ocurrió exactamente 6 años atrás, cuando Natalia aún vivía con su madre. En aquel entonces, Natalia mantenía un noviazgo estable con un muchacho llamado Benjamín, con quien incluso planeaba mudarse de departamento. Paula, incapaz de tolerar que su hija fuera el centro de atención de un hombre joven, comenzó a desplegar un juego de seducción enfermizo. La situación escaló hasta el punto en que Paula se acostó deliberadamente con Benjamín solo por pura competencia personal. Aquella traición grotesca provocó que Natalia empacara sus cosas esa misma noche, cortara todo contacto y prometiera no volver a mirarla a la cara. Durante los años siguientes, Natalia rehizo su vida por completo, lejos del alcance venenoso de su madre. Cuando nos conocimos, ella me contó todo con una madurez impresionante, asegurándome que su sanación había requerido mucha distancia. Yo respeté profundamente esa barrera y me prometí proteger nuestro espacio de cualquier injerencia tóxica. Para Natalia, Paula había dejado de existir legal y emocionalmente en el instante en que cruzó esa puerta. Vivíamos convencidos de que el tiempo y los kilómetros habían sepultado definitivamente esa historia grotesca. El problema comenzó cuando cumplimos nuestro segundo aniversario de bodas y decidimos compartir un álbum de fotos en nuestras redes sociales. Hasta ese momento, las cuentas de mi esposa habían permanecido en estricta privacidad para evitar miradas indeseadas. Sin embargo, por la emoción del festejo, dejamos algunos recuerdos públicos durante unos días para que nuestros amigos lejanos los vieran. Esas imágenes sonrientes, donde nos veíamos plenos y consolidados, terminaron llegando al radar de Paula. Ese simple vistazo bastó para reencender en ella un ego competitivo que había permanecido adormecido pero jamás extinto. Paula no pudo asimilar la idea de que su hija estuviera viviendo una vida feliz al lado de un hombre centrado. En su mente distorsionada, el matrimonio de Natalia no era un logro de vida, sino un desafío personal que exigía su intervención. La sola presencia de un nuevo hombre en la vida de su hija activó de inmediato su viejo patrón de conducta. Ella no buscaba una reconciliación de madre e hija ni pedía un perdón sincero por las atrocidades del pasado. Su único objetivo real era medir si podía volver a quitarle a su hija lo que tanto amaba. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió un martes cualquiera a la hora del almuerzo. Salí de mi oficina para tomar un café rápido en el establecimiento habitual a la vuelta de mi trabajo. Mientras esperaba mi pedido, noté una figura femenina observándome fijamente desde una mesa al fondo del local. Al fijar la mirada, la reconocí al instante por unas viejas fotografías que mi esposa me había mostrado. Me di cuenta de que era Paula, luciendo un atuendo exageradamente arreglado para la hora del día. Se levantó con una sonrisa ensayada, aunque decidió no acercarse directamente en ese primer instante. A los pocos días, los cruces casuales comenzaron a repetirse con una frecuencia matemáticamente imposible. La encontraba casualmente caminando por la acera de mi edificio corporativo justo cuando salía de trabajar. También la vi 2 veces rondando por la gasolinera donde suelo cargar combustible a mitad de semana. En cada oportunidad, Paula mantenía una distancia estratégica, pero asegurándose de que yo notara su presencia. Era evidente que estaba estudiando mis rutinas diarias y midiendo mis horarios con precisión minuciosa. En una de esas ocasiones, cuando salía del estacionamiento del supermercado, ella pasó caminando justo por mi lado. Al verme, fingió una sorpresa teatral digna de una mala actuación de comedia matutina. Se llevó las manos al pecho, exclamó un «vaya coincidencia», con voz impostada y me sostuvo la mirada durante varios segundos. Yo me limité a asentir con la cabeza con total frialdad y continué caminando sin alterar mi paso.
Esas reacciones exageradas confirmaron de inmediato que no había absolutamente nada accidental en sus apariciones. En ese punto conecté los puntos con absoluta claridad y entendí la dimensión del problema al que nos enfrentábamos. Paula no me estaba buscando por simpatía ni por un deseo genuino de conocer al esposo de su hija. Me estaba midiendo minuciosamente como su próximo trofeo para volver a pisotear la dignidad de Natalia. Su retorcida necesidad de validación la empujaba a repetir paso a paso el mismo libreto que utilizó años atrás con Benjamín. Pensaba que podía jugar con los mismos trucos baratos de seducción y manipular la situación a su antojo. Como hombre enfocado y pragmático, mi reacción ante semejante provocación fue mantener la cabeza fría en todo momento. En lugar de confrontarla en la calle o armarle un escándalo público que alterara a Natalia, asumí mi rol de estratega silencioso. Sabía perfectamente que responder con ira o con pánico le daría exactamente la atención que su narcisismo devoraba. La mejor jugada en ese escenario era actuar con absoluta frialdad, registrando cada movimiento sin dar una sola muestra de debilidad. Dejé que ella creyera que su presencia me resultaba indiferente o desapercibida. A partir de ese día, comencé a registrar minuciosamente cada interacción extraña y cada avistamiento no deseado. Anotaba en una libreta digital la fecha exacta, la hora precisa, el lugar del cruce y la actitud que ella mostraba. Guardé también las grabaciones del tablero de mi auto donde se la veía esperando a que yo saliera del trabajo. Cada pequeño detalle, por insignificante que pareciera, fue meticulosamente archivado bajo una estructura ordenada. Tenía claro que para neutralizar a un perfil tan manipulador se necesitaban evidencias frías e irrefutables. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté a cenar con Natalia y le conté absolutamente todo sin rodeos. Le detallé los avistamientos, la escena del supermercado y la certeza que tenía sobre las intenciones de su madre. Natalia escuchó en silencio, apretando los puños, pero agradeció profundamente mi transparencia absoluta. Ambas decisiones nos permitieron cerrar filas de inmediato como un equipo indestructible frente a la amenaza. Acordamos que no caeríamos en provocaciones ni permitiríamos que esa mujer empañara la tranquilidad que tanto nos había costado construir. Nos preparamos en silencio para neutralizar de raíz cualquier emboscada que esa mujer decidiera planear a continuación. Sabíamos que Paula no se detendría con simples miradas en la calle y que muy pronto intentaría un movimiento mucho más agresivo. Al conocer su historial, estábamos conscientes de que su ego la llevaría a cruzar todos los límites éticos y sociales. Sin embargo, ella ignoraba por completo que nosotros ya no éramos las víctimas indefensas de su pasado. Teníamos la estrategia trazada y la paciencia necesaria para dejar que se acorralara con sus propios errores. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, esa señora se quedó atrapada en el guión de una telenovela barata de los 90. Creer que puede ir por la vida robándose a las parejas de su propia hija como si fuera un trofeo de competencia es ridículo. Deberías haberle lanzado el café encima en la primera coincidencia para que despierte de su fantasía. Respuesta de OP, hacer un espectáculo público lanzando café solo le habría entregado el drama que su ego estaba buscando desesperadamente. Lo que le hizo a Benjamín años atrás ya demostró que no tiene escrúpulos, así que mi única prioridad era no darle ni un milímetro de reacción Jezebel. Mantener la distancia y archivar datos es infinitamente más efectivo que regalarle una escena. Usuario Anónimo 2 dice, si ya sabes que esa mujer no tiene límites y destruyó la vida de tu esposa en el pasado, no entiendo qué esperas para ir a la comisaría. Deberías solicitar una orden de restricción desde el primer avistamiento en la cafetería. Dejar que siga rondando tu trabajo es poner en riesgo la tranquilidad de tu hogar. Respuesta de OP, ir a la policía simplemente diciendo mi suegra me mira raro en la cafetería no te consigue ni un sello de entrada. Un tribunal necesita un patrón claro y pruebas contundentes antes de emitir una medida cautelar que sostenga un juez. Precisamente por eso me dediqué a recolectar fechas, horas y grabaciones antes de dar cualquier paso legal. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Paula decidió llevar su cacería al siguiente nivel de descaro. Natalia y yo salimos a cenar a un restaurante céntrico para celebrar de forma íntima nuestro aniversario de bodas. Escogimos un lugar tranquilo, con luz tenue y pocas mesas, buscando desconectarnos por completo del estrés cotidiano. Sin embargo, cuando recién nos servían la primera copa de vino, la puerta del establecimiento se abrió de golpe. Paula irrumpió en el lugar con una teatralidad que dejó en silencio a los comensales cercanos. Sin importarle la privacidad del evento, se dirigió a nuestra mesa con pasos apresurados y los ojos visiblemente enrojecidos. Armó una escena victimista ridícula en medio del salón, hablando en un tono de voz deliberadamente elevado para llamar la atención. Empezó a sollozar de manera exagerada frente a dos meseros que pasaban con bandejas en la mano. Nos acusó a ambos de ser unos desalmados por dejarla al margen de nuestras vidas y celebraciones. Gritaba que era una madre destrozada por el abandono inmerecido de su propia hija. Natalia se quedó completamente helada ante la audacia de ver a su agresora montando semejante circo en un lugar público.
Los empleados del restaurante no sabían cómo reaccionar y la tensión en la mesa se volvió casi palpable. Paula aprovechó ese momento de desconcierto colectivo para dar un paso más hacia mi lado de la mesa. Mantenía una mano en el pecho mientras se secaba lágrimas inexistentes con la otra de forma dramática. Su actuación estaba meticulosamente calculada para ponernos en evidencia y obligarnos a ceder ante la presión social. Mientras fingía secarse el rostro y suspiraba con pesadez, aprovechó la cercanía para rozarme el hombro con un descaro absoluto. Su mano descendió por mi espalda por un par de segundos mientras me miraba fijamente a los ojos. En voz baja, pero lo suficientemente clara como para que la escuchara, elogió mi traje con un tono coqueto e inconfundible. Me dijo que me veía impecable y que era una lástima que un hombre así estuviera atrapado en tanto resentimiento. Aquella provocación velada frente a mi propia esposa demostró que su desfachatez no tenía freno. Acto seguido, utilizando un movimiento rápido y sigiloso, deslizó un papel doblado dentro del bolsillo lateral de mi saco. Todo ocurrió en cuestión de 3 segundos, aprovechando la confusión del personal que finalmente se acercaba a pedirle compostura. Ella lanzó un último suspiro melodramático, miró a Natalia con desdén y comenzó a retirarse lentamente hacia la salida. Se despedía haciendo gestos de dolor incomprendido ante los ojos de los clientes de las mesas adyacentes. Creía firmemente que su maniobra encubierta había pasado totalmente desapercibida para todos los presentes. Me tragué el enorme disgusto y la rabia contenida solo para no darle el espectáculo público que tanto estaba buscando. Sabía que si me levantaba a gritarle o a expulsarla a empujones, ella obtendría la narrativa de víctima que necesitaba. Mantuve la postura erguida, tomé la mano de Natalia por debajo de la mesa y le transmití total calma con la mirada. No caí en su burda provocación ni reaccioné con agresividad frente al resto de los comensales que nos observaban. Controlar el impulso inmediato fue la primera victoria táctica de la noche. Tan pronto pagamos la cuenta y salimos del establecimiento, saqué el papel del bolsillo usando la punta de mis dedos. Al abrir la nota bajo la luz de la calle, confirmamos la extensión de su descarada estrategia. La nota contenía su número de teléfono privado anotado con un lápiz labial oscuro y un mensaje directo sin rodeos. Escribió textualmente: «Llámame, tomemos un café a solas para arreglar la familia como adultos». La propuesta era una trampa transparente para intentar involucrarme en un juego de secretismo a espaldas de mi esposa. En lugar de romper el papel con furia o tirarlo a la basura, lo manipulé con absoluto cuidado como evidencia física. Le tomé fotografías en alta resolución donde se apreciaba claramente la caligrafía y el texto íntegro sobre la mesa del auto. Guardé el documento original dentro de una funda plástica transparente para evitar que se deteriorara o perdiera legibilidad. Cada prueba documental que esta mujer generaba por su propia cuenta se convertía en un clavo más para su propia tumba legal. Natalia vio el procedimiento y coincidió en que debíamos archivar absolutamente todo. De inmediato, regresé al restaurante solo para hablar directamente con el gerente de turno sobre lo sucedido. Le expliqué con mucha serenidad que la persona que había causado el altercado estaba acosando sistemáticamente a mi familia. El gerente, abrumado por el mal rato que habíamos pasado en sus instalaciones, ofreció su total cooperación de manera voluntaria. Me facilitó de inmediato el registro impreso de nuestra reservación y los datos del horario exacto de la incidencia. La predisposición del establecimiento nos aseguró un respaldo institucional de gran valor. Además, le solicité formalmente el resguardo de los vídeos de las cámaras de seguridad que cubrían el salón principal y el área de la entrada. El gerente accedió a guardar el fragmento de la grabación en una memoria USB para que tuviéramos el respaldo audiovisual. En las imágenes se observaba con total claridad el momento en que ella irrumpía, armaba el escándalo y me deslizaba la nota en el saco. Contar con un registro en vídeo en alta definición desmontaba cualquier intento futuro de negar la interacción. Regresé al vehículo donde Natalia me esperaba y le mostré la copia digital de las grabaciones que el local nos había facilitado. Saber que tenía su primer movimiento agresivo perfectamente documentado y registrado me dio una tranquilidad enorme. Paula actuaba creyendo que sus tácticas clandestinas de seducción eran indetectables e infalibles. No tenía la menor idea de que cada paso en falso estaba siendo archivado bajo un expediente rígido. La impunidad con la que solía manejarse en el pasado estaba llegando a su fin. Mientras conducía de regreso a casa, analizamos el perfil de la nota y la desesperación implícita en su comportamiento. Era evidente que la contención y la frialdad con la que habíamos respondido estaban fracturando su sentido de control. Al no obtener un reclamo furioso ni una llamada de auxilio, su necesidad de provocación solo iba a ir en aumento. Sabíamos perfectamente que una mujer con semejante nivel de narcisismo no se detendría tan fácilmente tras un primer intento fallido. Estaba programada para escalar el conflicto hasta obtener la atención que exigía. Al llegar a nuestro hogar, organizamos la nueva evidencia junto a los registros de los avistamientos anteriores en la carpeta digital. Natalia se sentía cada vez más segura al ver que no reaccionábamos con visceralidad, sino con un plan de defensa estructurado.
Acordamos mantener la guardia en alto durante los días siguientes y no responder a ningún estímulo directo que viniera de esa dirección. El expediente continuaba creciendo y Paula seguía entregándonos las herramientas exactas para su propia neutralización. Solo era cuestión de tiempo para que diera el siguiente paso en falso. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, deslizar una nota con lápiz labial en el bolsillo de tu saco en medio de un restaurante es de un nivel de ridiculez estratosférico. Esta señora vio demasiadas películas de espías viejas y cree que sigue teniendo 20 años. Qué vergüenza ajena debe haber sentido la gente de las otras mesas viendo semejante teatro. Respuesta de OP, lo más divertido es que su jugada de espionaje ochentero terminó siendo mi primera prueba documental irrefutable. Escribió literalmente, llámame, tomemos un café a solas para arreglar la familia como adultos. Dejó su propio número y su letra manuscrita estampados en un papel que ahora descarta cualquier coincidencia fortuita. Usuario anónimo 2 dice, asegúrate de guardar esa nota en una bolsa hermética para que no se borre la tinta ni se contamine. Si esa mujer es tan manipuladora, al rato va a salir a decir que tú imprimiste el papel o que inventaste la letra. Deberías mandarla a peritar de una vez antes de que niegue todo ante la ley. Respuesta de OP, el papel físico está guardado en un sobresellado y sin contacto con la humedad. Además, la fotografía del papel tiene metadatos digitales con la fecha, hora exacta y geolocalización de la salida del restaurante. Con la imagen archivada y el vídeo del mozo mirando cómo me la metía en el saco, no tiene margen para inventar nada. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Paula decidió cambiar drásticamente de estrategia al notar que sus intentos presenciales no obtenían respuesta alguna. En lugar de seguir rondando por mi trabajo, volcó toda su frustración hacia el plano digital y nocturno. No sé si averiguó mis datos investigando en internet o si engañó a alguien de mi trabajo para conseguir mi contacto, pero comenzó a bombardear mi teléfono móvil con una ráfaga ininterrumpida de llamadas y mensajes a las 3 de la mañana. Aprovechaba las madrugadas para enviar audios kilométricos y textos redactados con una desesperación evidente. Su objetivo era romper mi descanso y desestabilizar la paz de nuestro hogar a horas vulnerables. En los mensajes de texto, sostenía de forma delirante que Natalia era una mujer emocionalmente inestable que jamás me haría feliz. Aseguraba en los audios que su hija tenía traumas no resueltos y que solo terminaría arruinando mi carrera profesional y mi vida personal. En contraste, se ofrecía a sí misma como la única mujer con la madurez y la experiencia necesarias para estar a mi lado. Llegó a decirme que yo merecía a alguien que supiera atender a un hombre de verdad y no a una chica inmadura. La distorsión con la que atacaba a su propia sangre resultaba verdaderamente repugnante. Fiel a mi estrategia de no otorgarle un solo gramo de atención, no respondí a un solo mensaje ni atendí ninguna de sus llamadas nocturnas. Dejé que el teléfono sonara en modo silencioso mientras la aplicación de grabación registraba cada nota de voz de manera automática. Cada texto delirante que enviaba quedaba almacenado de forma intacta en la memoria del dispositivo sin ser marcado como leído. Responderle un solo déjame en paz le habría entregado la validación de saber que estaba logrando alterarme. El silencio absoluto continuaba siendo mi arma de defensa más contundente. A la mañana siguiente de la primera ráfaga nocturna, me dediqué a exportar minuciosamente todo el historial de chat con sus respectivas marcas de tiempo. Generé un archivo en formato PDF que contenía las capturas de pantalla de los textos y las transcripciones de los audios. Subí toda esa documentación a una carpeta encriptada en la nube a la que tenía acceso directo mi abogado de confianza. El profesional revisó el material y confirmó que el nivel de acoso digital ya constituía una prueba sólida para iniciar acciones legales firmes. Sin embargo, al ver que el acoso telefónico no generaba ninguna fisura en mi matrimonio, Paula decidió llevar su locura hacia un terreno físico insólito. Pagó una membresía VIP sumamente costosa en la misma cadena de gimnasios a la que acudo todas las mañanas antes de trabajar. Apareció sorpresivamente un jueves a las 7 de la mañana en la zona de pesas libres, donde yo me encontraba entrenando tranquilamente. Lucía un atuendo deportivo provocativo y desentonaba por completo con la dinámica del lugar y de los demás usuarios. Su presencia en mi espacio personal de entrenamiento fue una emboscada directa y calculada. Pretendía acorralarme en un espacio reducido mientras yo realizaba mi rutina de ejercicios en la banca de fuerza. Se acercó sin ningún tipo de pudor a pedirme que le corrigiera la postura en una máquina de musculación alegando que no sabía usarla. Mientras hablaba con un tono de voz fingidamente sumiso, intentó tomarme fuertemente del brazo derecho frente a varios socios que observaban la escena. Su descaro llegó al punto de inclinarse sobre mi espacio personal para forzar un contacto físico inevitable. Estaba buscando desesperadamente generar una reacción defensiva o un motivo de escándalo en el área. Mantenerme firme como un muro de piedra me permitió manejar la situación con una sangre fría impecable. En lugar de apartarla con brusquedad o entablar una discusión acalorada entre las pesas, retiré mi brazo con absoluta lentitud y distancia.
No le dirigí ni una sola palabra, ni siquiera una mirada de molestia, tratándola como si fuera un objeto totalmente invisible. Me puse de pie tranquilamente, dejé las pesas en su estante correspondiente y caminé a paso firme hacia la salida de la sala. Mi total indiferencia la dejó parada a mitad del gimnasio haciendo un ridículo monumental ante la mirada atónita de los instructores. Me dirigí directamente a la oficina de la administración del establecimiento para interponer una queja formal por acoso e invasión de espacio. Le hablé al gerente del gimnasio sobre la conducta inadecuada de la nueva socia y le exigí el cumplimiento del protocolo de seguridad. Solicité formalmente los registros de las cámaras de seguridad que filmaron paso a paso todo su intento de abordaje e interacción forzada. El gerente, al revisar las tomas y notar la incomodidad evidente que ella había provocado, aceptó resguardar el vídeo de inmediato. Las cámaras en alta definición del gimnasio habían capturado de forma impecable cada segundo del incidente desde dos ángulos distintos. Se veía con absoluta claridad cómo ella atravesaba toda la sala para acorralarme, cómo intentaba agarrarme del brazo y cómo yo la ignoraba por completo. Las imágenes mostraban además sus movimientos torpes y desubicados intentando llamar la atención en máquinas que ni siquiera sabía operar. Aquella grabación se sumaba como un elemento probatorio devastador que demostraba quién era la parte agresora en todo momento. Con todas las grabaciones del gimnasio, los audios nocturnos y las capturas de pantalla compiladas sistemáticamente, fuimos a la oficina de mi abogado esa misma tarde. El jurista redactó la demanda correspondiente adjuntando un expediente voluminoso que no dejaba margen a dudas ni a interpretaciones ambiguas. La acumulación de pruebas físicas, digitales y audiovisuales demostraba un patrón claro de acecho y acoso obsesivo. No había una sola falla en nuestra cadena de custodia de evidencia ni un solo exabrupto de mi parte que pudiera usarse en mi contra. Al día siguiente, Natalia y yo nos presentamos formalmente ante el juzgado de familia local para radicar la solicitud de una orden de restricción. Entregamos la carpeta completa junto con los testimonios y los respaldos notariales de la documentación digital. El juez de turno revisó la contundencia de los archivos adjuntos y admitió el trámite de medidas de protección con carácter de urgencia. La maquinaria legal había comenzado a moverse de manera irreversible gracias a la disciplina con la que documentamos cada agresión. Natalia sintió un alivio inmenso al ver que el sistema judicial recibía nuestro reclamo respaldado por pruebas irrefutables y no por simples chismes de pasillo. Ver a su madre expuesta ante las autoridades como una acosadora sistemática confirmó que haber marcado distancia años atrás fue la decisión correcta. Mi esposa comprendió que el autocontrol y la frialdad estratégica habían sido la clave para desarmar cada trampa sin caer en el juego emocional. Paula estaba a punto de recibir una lección legal que su descomunal ego jamás anticipó. Salimos del juzgado con la copia del expediente sellado y la certeza de que el cerco legal comenzaba a cerrarse sobre ella. Sabíamos que la notificación judicial actuaría como un detonante inevitable sobre una persona tan inestable y narcisista. Sin embargo, estábamos completamente preparados para afrontar el colapso final de su cordura con la ley de nuestro lado. Paula había construido su propia trampa paso a paso, creyendo que su belleza y manipulaciones del pasado la hacían intocable. Solo nos quedaba esperar el impacto inminente de la resolución oficial. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, pagar la suscripción más cara de un gimnasio VIP solo para ir a hacer el ridículo a las 7 de la mañana entre discos de pesas es el colmo de la desesperación. Esa señora está tirando el dinero a la basura solo para que la trates como a un fantasma. Me imagino la cara de los entrenadores viendo semejante papelón. Respuesta de OP, gastar ese dineral le sirvió de muy poco, pero a nosotros nos vino de maravilla porque el gimnasio tiene cámaras de alta definición en cada ángulo. En una de las tomas se ve cómo intenta subirse a la máquina de remo al revés solo para quedar de frente a mi banca. El vídeo de la administración quedó impecable para la causa judicial. Usuario anónimo 2 dice, acosarte a las 3 de la mañana con mensajes difamatorios hacia tu esposa ya es un delito penal directo. No entiendo cómo mantienes tanta paciencia para no bloquearla o no ir a gritarle a su casa. Deberías exigir que la metan presa de inmediato antes de que invente alguna locura peor. Respuesta de OP, si le hubiera ido a gritar a su casa o le hubiera contestado con insultos a las 3 de la mañana, le habría entregado la oportunidad perfecta para denunciarme ella a mí por maltrato. Mantener la calma y actuar como un muro de piedra fue lo que garantizó que ella quedara registrada como la única acosadora ante el juez. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que la notificación oficial del juzgado sobre la orden de restricción provisional le fue entregada a Paula en su propia casa. Al verse notificada legalmente y con la prohibición expresa de acercarse a nosotros, perdió por completo el poco juicio que le quedaba. La idea de que la justicia la catalogara como una acosadora destruyó su imagen de mujer irresistible e intocable. En lugar de replegarse con dignidad, su ego herido la empujó a ejecutar una maniobra desesperada para intentar arruinarme a cualquier precio. Una mañana de martes, se presentó furiosa en la recepción del edificio corporativo donde se encuentran las oficinas de mi trabajo.
Armó un escándalo grotesco frente al personal de seguridad, a los recepcionistas y a varios clientes que esperaban en el vestíbulo. Empezó a dar gritos destemplados acusándome a viva voz de ser un manipulador y un acosador que la perseguía sin descanso. Afirmaba sin vergüenza alguna que manteníamos un romance clandestino apasionado desde hace meses a espaldas de mi propia esposa. Gritaba que yo la buscaba a medianoche y que amenazaba con destruirla si ella no accedía a verse conmigo a solas. Los guardias de seguridad intentaron calmarla, pero ella se tiró al suelo montando una pataleta digna de una crisis histérica descontrolada. El espectáculo fue tan vergonzoso que varios ejecutivos de otras empresas salieron de sus oficinas a mirar lo que sucedía en la recepción. Ella creía que con semejante bochorno público lograría que la empresa me despidiera de inmediato por escándalo ético. No contenta con la escena presencial, horas más tarde llevó su ataque al plano virtual pagando pauta publicitaria en redes sociales. Creó cuentas falsas y financió la promoción de publicaciones dirigidas específicamente al perfil oficial de la empresa donde laboró. Difundió capturas de pantalla burdamente falsificadas y editadas donde supuestamente yo le enviaba mensajes de texto rogándole que saliera conmigo. En esas imágenes trucadas, mi supuesto usuario le escribía frases desesperadas pidiéndole encuentros íntimos y prometiéndole dejar a Natalia. Paula etiquetó de manera masiva a los directivos de mi compañía, al departamento de recursos humanos y a varios de mis compañeros de equipo. Su objetivo era generar un linchamiento digital instantáneo que destruyera mi reputación profesional de manera irreversible. Creía que la empresa, aterrada por el posible daño a su imagen corporativa, actuaría impulsivamente en mi contra. Sin embargo, la estrategia de Paula contaba con una falla estructural catastrófica que su soberbia no le permitió prever. Lo que Paula jamás sospechó fue que semanas antes de este ataque, yo ya me había anticipado a todos sus movimientos posibles. Tan pronto iniciamos el trámite de la orden de alejamiento, presenté un informe preventivo por escrito ante la Gerencia de Recursos Humanos. Entregué a la empresa una copia sellada de la denuncia judicial por acoso, alertándolos de que una persona inestable podría intentar difamarme. Esa medida estratégica previa hizo que la compañía estuviera perfectamente al tanto de la situación real mucho antes de su show. La gerencia de la empresa respondió respaldándome de manera inmediata e incondicional frente a la agresión externa. Los encargados de seguridad resguardaron al instante los vídeos en alta definición de las cámaras del vestíbulo que filmaron todo el altercado grotesco. Las tomas mostraron con absoluta claridad cómo ella ingresó agresiva, provocó el escándalo y fue desalojada por las autoridades policiales. El testimonio del personal de recepción confirmó punto por punto que yo jamás bajé a encararla ni tuve contacto con ella durante el incidente. Para desmantelar la campaña de difamación digital de forma definitiva, la empresa y yo contratamos de mutuo acuerdo a un perito informático forense certificado. El especialista recibió los archivos originales descargados de las redes sociales y procedió a realizar un análisis técnico minucioso de las imágenes. El dictamen pericial estuvo listo en cuestión de un par de días, demostrando de forma contundente la falsedad de las pruebas presentadas por Paula. El informe técnico arrojó inconsistencias tan burdas que rayaban en lo ridículo. El perito forense demostró que las capturas de pantalla habían sido creadas utilizando una aplicación gratuita de generación de chats falsos. El análisis reveló alineaciones tipográficas defectuosas, sombras digitales inconsistentes y metadatos alterados en el archivo de imagen. Además, el informe destacó que la tipografía utilizada en el montaje falso ni siquiera pertenecía al sistema operativo del teléfono móvil que yo utilizaba. La supuesta evidencia de Paula era una burda falsificación hecha sin el menor conocimiento técnico. Con el dictamen pericial en mano y las grabaciones de la recepción resguardadas, la mentira de Paula quedó completamente al descubierto ante la gerencia. La dirección de la empresa no solo me reiteró su confianza absoluta, sino que puso a disposición de mi abogado a su equipo legal corporativo. La estrategia que ella montó minuciosamente para arruinar mi carrera profesional se le desmoronó en la cara en menos de 48 horas. Su desesperación por destruirme solo había servido para confirmar su perfil altamente peligroso. Toda la trampa publicitaria y los montajes digitales que Paula creó para humillarme se convirtieron de inmediato en la prueba reina del proceso. Mi abogado presentó el dictamen pericial informático y los vídeos del escándalo ante el fiscal a cargo del caso de acoso. La fiscalía recalificó de inmediato la investigación, sumando cargos penales graves por difamación agravada, falsificación de documentos y fraude procesal. La trampa que ella preparó con tanto esmero terminó siendo la soga con la que se ahorcó legalmente. Cuando las autoridades judiciales citaron a Paula para notificarle la ampliación de los cargos en su contra, su fachada de superioridad se derrumbó por completo. Ya no podía alegar que era una víctima incomprendida ni que sus intenciones eran pacíficas frente a un informe pericial irrefutable. Su intento de utilizar las redes sociales como arma de manipulación masiva la dejó expuesta como una delincuente torpe. La evidencia científica y los registros en vídeo no dejaban el menor espacio para explicaciones emocionales o mentiras dramáticas.
Natalia y yo vimos cómo la justicia asumía el control total del caso con una satisfacción y tranquilidad indescriptibles. Cada paso que dábamos como equipo, guiados por la lógica y la recolección fría de evidencias, había neutralizado sus ataques con precisión quirúrgica. Paula se encontraba atrapada en una red de procesos penales de la que no tenía forma humana de escapar. Su propio narcisismo la había conducido directamente al abismo legal que ella misma excavó. Solo restaba la audiencia final para que recibiera el castigo definitivo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: pagar publicidad en redes sociales para difundir capturas falsas hechas con una aplicación gratuita es el colmo de la torpeza digital. En la época de los peritajes informáticos forenses, ponerse a jugar al fotomontaje con fuentes mal alineadas es un suicidio legal. Menudo ridículo debe haber pasado cuando el perito leyó el informe. Respuesta de OP. El perito informático demoró menos de 2 horas en desmantelar todo el montaje digital y redactar el informe oficial. Lo más cómico fue descubrir que para armar las imágenes utilizó una tipografía genérica de sistema secundario que ni siquiera existe en el sistema operativo de mi teléfono personal. Su mentira no resistió el menor análisis técnico. Usuario Anónimo 2 dice: ¿de verdad pensó que la recepción de una empresa seria le iba a creer a una persona que entra gritando e insultando sin presentar una sola prueba real? Me parece increíble la falta de juicio de esa mujer al creer que Recursos Humanos se iría en tu contra sin investigar primero. Respuesta de OP. Totalmente de acuerdo. Ella contaba con el factor sorpresa y el impacto del bochorno público para que la empresa reaccionara de forma visceral. Haber presentado el informe preventivo semanas antes con la denuncia sellada fue la maniobra clave que desactivó su trampa antes de que pusiera un pie en el vestíbulo. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que finalmente llegó el día fijado por el tribunal para la celebración de la audiencia final del juicio. Paula tuvo que ingresar a la sala de audiencias flanqueada por su defensor público, luciendo un aspecto profundamente deteriorado y demacrado. La soberbia y el descaro con los que solía conducirse en el pasado se habían evaporado por completo ante la solemnidad del juzgado. Enfrentar la aplastante realidad de sus actos en un estrado judicial fue un golpe devastador para su desmedido ego. Durante la diligencia, nuestro abogado presentó ante el juez el expediente completo con un rigor metodológico impecable. Se expuso el dictamen del perito informático forense que demostraba la falsificación sistemática de las capturas de pantalla difundidas en redes sociales. También se proyectaron en las pantallas de la sala los vídeos en alta definición del gimnasio y del vestíbulo de mi empresa. Asimismo, se dio lectura al historial intacto de sus llamadas y mensajes nocturnos desesperados a las 3 de la mañana. La defensa de Paula intentó justificarse argumentando que todo se trataba de una disputa familiar desafortunada y un estado de alteración emocional pasajero. Sin embargo, la contundencia de las pruebas audiovisuales y periciales dejó sus argumentos reducidos a simples excusas vacías sin ningún sustento legal. El juez no mostró la menor piedad ante una conducta de acecho tan fría, planificada y destructiva desarrollada a lo largo de meses. La evidencia demostraba que ella había actuado con total dolo y mala fe para destruir la vida de su propia hija y la mía. Tras analizar minuciosamente los elementos probatorios, el tribunal dictó sentencia firme y condenatoria en contra de Paula. Fue hallada penalmente responsable de los delitos de acoso sistemático, fraude procesal y difamación agravada en concurso real. El juez ratificó la orden de restricción con carácter definitivo y le impuso una condena de reparación civil con una indemnización económica colosal a nuestro favor. La suma fijada por el tribunal buscaba resarcir los daños morales y los gastos legales en los que tuvimos que incurrir para defendernos. Al no contar con la liquidez financiera suficiente para cubrir el pago de la condena impuesta por el juzgado, las consecuencias materiales cayeron de inmediato. Las autoridades judiciales procedieron al embargo ejecutivo e inmediato de sus cuentas bancarias y de su departamento propio. La vivienda en la que residía fue sometida a un proceso de remate público para saldar las deudas derivadas de la sentencia dictada. Su patrimonio acumulado durante años se esfumó en cuestión de semanas debido a las indemnizaciones y costos procesales. Por si fuera poco, el escándalo público que ella misma desató en las redes sociales y el fallo condenatorio terminaron llegando a oídos de sus empleadores. La empresa en la que trabajaba decidió despedirla de forma fulminante y sin derecho a indemnización laboral debido al daño reputacional provocado. Quedó sin empleo, sin ahorros en el banco y sin la propiedad inmobiliaria que constituía su único respaldo económico. La destrucción de su estabilidad financiera fue la consecuencia directa e ineludible de su propia ambición desmedida. Su obsesión enfermiza por competir con su propia hija y arrastrarme a un juego vil de seducción la dejó en la quiebra absoluta. Queriendo probar que aún podía quitarle la pareja a Natalia como lo hizo años atrás con Benjamín, terminó perdiendo absolutamente todo lo que poseía. Su reputación social quedó completamente hecha pedazos ante sus conocidos, familiares y antiguos compañeros de trabajo que presenciaron su caída. Nadie en su círculo social quiso extenderle la mano tras conocerse la contundencia de la sentencia judicial en su contra.
Hoy en día, Natalia y yo disfrutamos de una paz inquebrantable y profunda en el calor de nuestro hogar. Nuestro matrimonio salió de esta prueba absurdamente fortalecido, sabiendo que actuamos siempre como un equipo guiado por la lealtad y la prudencia. La sombra de la intromisión maternal desapareció para siempre de nuestras vidas, dejando un terreno limpio de manipulaciones y toxicidad. Aprendimos que la frialdad estratégica y el apego a la verdad son las herramientas más poderosas para neutralizar el caos. Sentimos una satisfacción inmensa al comprobar que el boomerang de su propio narcisismo la aplastó de forma definitiva e inapelable. Paula no cayó por una venganza cruenta o desmedida de nuestra parte, sino por el peso de sus propios errores calculados. Cada trampa que montó, cada falso testimonio que difundió y cada escándalo que provocó terminaron volviéndose en su contra con precisión matemática. El sistema judicial simplemente ejecutó el castigo que ella misma se encargó de labrar día tras día. La última vez que supimos algo sobre su paradero actual fue a través de un pariente lejano que retomó contacto con Natalia por compromiso. Nos enteramos de que Paula vive actualmente en un diminuto cuarto rentado en un barrio humilde de las afueras de la ciudad. Sobrevive a duras penas realizando trabajos informales y dependiendo de la caridad ocasional de conocidos que aún sienten algo de lástima por ella. Se encuentra completamente sola, aislada de la familia y sin el estilo de vida holgado del que solía presumir. Pasa sus días masticando en la más absoluta soledad el amargo precio de sus absurdas pretensiones de grandeza e impunidad. La mujer que se creía capaz de manipular a todos a su antojo hoy debe enfrentar la fría realidad de sus actos sin nadie a quien culpar. Natalia escuchó la noticia con una serenidad pasmosa, cerrando definitivamente ese capítulo oscuro de su historia personal sin guardar un solo remordimiento. La distancia que tomó hace años quedó finalmente validada por el destino funesto que Paula se buscó sola. Nos queda la lección imborrable de que ante perfiles manipuladores y caóticos, el drama y la confrontación directa solo alimentan su fuego. Mantener la cabeza fría, recopilar evidencias en silencio y dejar que el ejecutor del caos se ahorque con su propio impulso es la mejor estrategia. Mi rol de estratega silencioso no solo protegió mi matrimonio y mi carrera profesional, sino que garantizó un final justo e impecable. La tranquilidad que respiramos hoy en nuestro hogar valió cada segundo de paciencia y contención. Paula se convirtió en el perfecto ejemplo de cómo el ego desmedido destruye a quien lo incuba sin control. Mientras ella intenta adaptarse a su nueva y austera realidad en las afueras, nosotros continuamos construyendo nuestro futuro con alegría y libertad. La justicia actuó con la firmeza necesaria y la vida se encargó de poner a cada persona en el lugar exacto que merecía. Cerramos esta historia sabiendo que la paz recuperada es definitiva y que el pasado jamás volverá a cruzarse en nuestro camino.